El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Desde aquí nos unimos a nuestro pueblo dominicano, tanto a las personas que viven aquí en República Dominicana, como los dominicanos que están fuera del país. ¿Por qué? Porque se está celebrando la novena a Nuestra Señora de la Alta Gracia. El próximo miércoles es día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por eso todas las parroquias, este domingo estamos invitados a dar inicio a lo que se llama el triduo a Nuestra Señora. Por eso, antes de la misa, aquí delante de la Virgen de la Altagracia, hemos rezado el Santo Rosario y lo ofrecemos por nuestro pueblo dominicano, para que nos portemos bien todos, desde las autoridades civiles y religiosas, pero también todos los demás ciudadanos. Qué diferente fuera nuestro país si todos nos portáramos bien, autoridades civiles y religiosas, pero también cada ciudadano teniendo un buen comportamiento social. Por eso encomendémonos a la Virgen de la Altagracia, para que ella interceda y nos alcance todas las gracias que necesita nuestra alma. Anoche para mí fue una experiencia tan bonita celebrar la misa en el santuario de la Iglesia de la Altagracia, con los niños de la catequesis. Es el futuro. Qué bonito, todos bien identificados con su camiseta, haciendo alusión a Jesucristo. Los adolescentes participando en la liturgia del santuario. Porque lo que uno siembra en los niños, eso es lo que luego va a cosechar. Y eso es fundamental. Entonces, de verdad que estoy muy contento y que el santuario esté celebrando sus fiestas patronales. Esta noche me toca ir a Don Pedro, celebrar allá la misa también, que tienen una parroquia dedicada a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Por eso, la primera parte de la homilía quiero hablar un poquito en qué se asemejan Juan el Bautista y María, la Virgen, en este caso en la advocación de la Alta Gracia. ¿En qué se asemejan ambos? En que ambos nos conducen hacia Jesús. Juan recordándonos y señalándonos que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es lo que decimos en cada Eucaristía. Ahorita ustedes van a escuchar que yo voy a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Juan el Bautista nos enseña, nos muestra a Jesús
como el Cordero de Dios. Y María, entonces, como le dijo a los sirvientes en la boda de Caná, ¿se acuerdan? Hagan lo que Él les diga. La Virgen María nos invita a obedecer a su Hijo. Eso es muy importante, esa palabra, obediencia. Obedecer a su Hijo Jesús. Hagan lo que Él les diga. Decía alguien que al diablo se le hace fácil simular la humildad, pero le es imposible obedecer, ni siquiera simular la obediencia, porque acuérdense, ¿cuál es el pecado? La desobediencia, rebelarse contra Dios. Entonces alguien decía con mucho acierto, el diablo se le hace fácil simular que es humilde, pero no le es fácil simular la obediencia, porque no puede ser obediente. Inmediatamente se hiciese obediente, entonces ya no sería rebelde contra Dios. Y lo propio del demonio es rebelarse contra Dios. Entonces, María nos enseña eso, a obedecer, no solo diciendo, hagan lo que Él les diga, sino también ella misma obedeció a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Lo otro, respecto al Cordero, para entender un poco esto que Juan dice, lo del Cordero, hay que irse al Antiguo Testamento, que tiene mucho significado, desde la cena del Cordero, desde marcar la puerta con la sangre del Cordero en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? Y los que marquen la puerta con la sangre del Cordero no serán exterminados. Entonces, también en el libro del Levítico, y ahí es que me voy a enfocar, se presenta el Cordero como algo ritual, y especialmente la sangre del Cordero. En el libro del Levítico, la sangre del Cordero era un rito de purificación, especialmente para aquellos que habían padecido lepra. Y después que eran ungidos o untados con la sangre del Cordero sin mancha, de un Cordero perfecto, entonces luego eran ungidos con óleo. ¿Por qué los leprosos? Porque la lepra en la Biblia simboliza el pecado. Entonces, los leprosos eran untados con la sangre del Cordero en la oreja, en las manos y en los pies, en el libro del Levítico. Era como el signo de la purificación. En la oreja para escuchar la palabra de Dios. En las manos para hacer las cosas que agradan a Dios. Y en los pies para caminar al encuentro definitivo con Dios. Es decir, para estar en comunión con Dios. Eso es muy importante. Ojalá que también nosotros escuchemos la palabra de Dios y le hagamos caso. Que nuestras manos sean para hacer las cosas que agradan a Dios. Sé que no es fácil porque cada día el diablo nos pone muchas tentaciones, de todos los tamaños y de todos los colores. Por eso pedirle al Señor que nos dé sabiduría para no caer en la tentación. Eso que les recuerdo a ustedes, el Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, no nos dejes caer en la, pero le agregó algo más, y líbranos del mal. Entonces, tener eso pendiente. Y los pies, caminar por los caminos del Señor, caminar hacia el encuentro definitivo con Dios. Entonces, Jesucristo es el Cordero sin mancha, porque el Cordero también se ofrecía en aquel tiempo como signo de vida, para que nos diera vida. Pero con la venida de Jesús,
Él es el Cordero de Dios. Por eso Juan va a decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero se ofrece para alcanzar la misericordia de Dios. Jesucristo se ofreció en la cruz. Por eso en cada iglesia católica debe haber un crucifijo ahí, recordándonos eso que Juan hoy nos recuerda, que Cristo es el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, y que se ofrece al Padre como ofrenda agradable por tus pecados, por mis pecados. Y por eso Jesucristo es el Redentor. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que el sacerdote consagra ahí, se actualiza el sacrificio. No se repite, se actualiza, porque el sacrificio de Cristo es uno solo. Pero cada vez que el sacerdote consagra, ese sacrificio se actualiza. Recordando aquellas palabras de Jesús, hagan esto en memoria mía. Entonces, pero al ofrecerse ese sacrificio, Cristo paga el precio de tus pecados y de mis pecados. Por eso Cristo es el Redentor. En esta semana me tocó predicar sobre eso. Los que participaron en mi misa recuerdan que yo le puse un ejemplo para que entiendan qué significa Redentor, qué significa redimir. Se lo puse con un ejemplo quizás un poco limitado, pero es para que lo entiendan. Imagínese que usted va a un restaurante, se da un buen banquete, y cuando usted dice, tráigame la cuenta, le dicen esa buena noticia, ya pasó alguien y pagó por usted. ¿Cómo uno se siente? Oh, pues yo no sabía que me querían tanto. Sí, ya hubo. ¿Y quién fue? No, él no quiso, o ella no quiso decir el nombre. Esa persona que pagó por ti, eso tan bueno, ese manjar suculento que tú te comiste, esa persona en este contexto te redimió, es decir, pagó por ti lo que a ti te correspondía pagar. Así hizo Cristo en la cruz, con ese sacrificio redentor. El precio que a ti te tocaba pagar por tus pecados, el precio que a mí me tocaba pagar por mis pecados, Cristo lo ha pagado en la cruz. Por eso Él es nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. O en palabras de Juan, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, dejemos que Cristo reine en nuestra vida para que actuemos conforme a la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, porque el diablo quiere apartarnos de Dios, pero Cristo es más fuerte. Y si estamos con Cristo, nada ni nadie nos vencerá. Que así sea.